En nombre de KPMG y Pauta les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema El rol de la biodiversidad en la acción climática. Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana con 34 minutos, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de estos encuentros que hemos organizado entre Radio Pauta y KPMG. En las últimas ocasiones hemos estado abordando diferentes temáticas relacionadas con el concepto de ESG y hoy toca la letra E. Estoy aquí con Karin Eggers, que está bastante entusiasmada de empezar a tratar, emocionada también, claro, de empezar a tratar estas temáticas. ¿Cómo estás, Karin? Súper bien. ¿Y tú, Gaby? Vinimos hoy día de verde a propósito de biodiversidad. Exactamente, porque ese va a ser el tema central de este encuentro. Decía recién que hemos estado abordando las diferentes temáticas relacionadas a lo que es ESG, los nuevos estándares que se están implementando a nivel social y también a nivel legal, y hoy toca justamente lo que está relacionado con medio ambiente. Con medio ambiente. Y es bonito lo que tenemos hoy porque tenemos representantes del sector privado, tenemos representantes del Estado, tenemos representantes de la sociedad civil, que es la manera que entendemos que se deben abordar los desafíos del desarrollo sostenible. Y en un tema que es súper clave, siempre se habla mucho de la urgencia climática, y acá hemos dicho que tenemos que poner al mismo nivel de urgencia la urgencia de la nature, naturaleza, y también la urgencia social, porque lo social y la naturaleza no están separados. Somos parte de los ecosistemas. Y en el último tiempo han pasado muchas novedades y avances respecto a lo de biodiversidad. Primero, Chile se sumó al marco mundial de la biodiversidad en esta última COP en Canadá. Por otro lado, también sabemos y hemos tomado conciencia que más de la mitad de la producción mundial, del PIB mundial, depende de servicios ecosistémicos y que el 85% de las grandes empresas en el mundo dependen también de servicios ecosistémicos. O sea, estamos hablando de un riesgo súper grande a un nivel de pérdida de biodiversidad que nos cuesta a veces imaginar. Todavía está esta noción de la naturaleza está como afuera, cuando somos parte y dependemos de la naturaleza. Y en eso las empresas han ido avanzando y este año, en septiembre, justo se lanza, estamos a 2-3 semanas que se lance un estándar que se llama TNFD, que es una fuerza de trabajo que permite, un marco de trabajo que permite a las empresas medir sus riesgos, sus dependencias, las oportunidades de la biodiversidad y eso introducirlo en lenguaje financiero. O sea, es un marco súper importante. El anterior, que era TCFD, se adoptó muy rápidamente. En Europa ya son temas que los llevan los CFO, o sea, así de integrado está. Y además GRI, que también vamos a tener acá, Andrea Pradilla de GRI para Latinoamérica nos va a hablar, que es GRI, que es otro estándar para reportar, nosotros hablamos con hartas siglas, también está lanzando un estándar para aperturar en el fondo la información respecto a biodiversidad de las empresas. Y por último, pero no menos importante, nuestro partner, que es Acción Empresa, se me cayó, también armó un grupo de trabajo respecto a los 5 criterios de membresía del World Business Council for Sustainable Development, que en el fondo uno de esos compromisos es dar cuenta de cómo se va avanzando en materia de biodiversidad. Por lo tanto, muchas cosas han estado pasando y felices de tenerlos acá hoy día a nuestros panelistas. Exactamente, tú ya lo decías antes, tenemos representantes del sector público, tenemos representantes del sector privado, Daniela Manusevich, jefa de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Facundo Ordóñez, coordinador de Sustentabilidad de Natura, Felipe Sánchez, subgerente de Sostenibilidad de Aguas Andinas, y tenemos conectados también aquí a la distancia a Andrea Pradilla, directora de GRI Latam. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. Daniela, queríamos partir contigo para que tú nos contaras también cómo ha sido el trabajo desde el sector público en estas materias. Bueno, sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar aquí conversando de estos temas y es tan notable ver cómo han tomado relevancia en los últimos años. Antes hablaba poco de biodiversidad, entonces, bueno, contarles un poco de que desde el Ministerio, bueno, trajimos una presentación donde les vamos a contar un poco cómo estamos buscando desafíos y oportunidades para integrar la biodiversidad en las políticas públicas en todos los sectores económicos y financieros en este contexto de triple crisis.
En general, se conoce quizás no tanto, se habla mucho de cambio climático, se sabe de la pérdida de biodiversidad, pero no se conoce tanto el concepto de triple crisis, así que lo vamos a introducir. Les vamos a contar de compromisos internacionales en materia de biodiversidad, el marco global de biodiversidad, que es un poco estos acuerdos internacionales que se mencionaba, el tremendo logro que tenemos de tener un nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas después de muchos años de discusión parlamentaria, y por último cerrar con los desafíos de la transversalización de la biodiversidad tanto en el Estado como en el sector privado. ¿Qué es la triple crisis? Cuando hablamos de triple crisis, yo creo que la imagen que hoy día nos puede a todos llegar rápidamente son, durante las precipitaciones de hace unos meses atrás, estos ríos de lodo y agua que bajaron rápidamente producto de precipitaciones extremas. Y esto no podría no haber sido un problema de tal magnitud si es que estos ríos no hubieran estado cubiertos con tanta basura. Entonces, por un lado tenemos precipitaciones extremas, que es cambio climático, y por otro lado crisis de contaminación, que es la basura. Pero además, si nosotros hubiéramos manejado las riberas de forma tal de que la naturaleza nos hubiera ayudado a contener, digamos, este flujo que bajaba, probablemente hubiéramos tenido lo mismo. Entonces tenemos por un lado cambio climático, tenemos pérdida de biodiversidad, que es lo que se muestra de estas imágenes, con esta especie que en el último proceso de clasificación de especies se declaró extinta, y de contaminación. Y también quiero hacer la nota aquí de que contaminación no es solamente la basura, que es lo que todos pensamos, sino que son todo tipo de contaminantes que le estamos agregando tanto a la atmósfera como al suelo, como a los cauces de agua. Entonces eso es triple crisis. Luego, ¿qué hemos hecho en términos de compromisos internacionales en materia de biodiversidad? Así como se reúne periódicamente las COP de cambio climático, las de biodiversidad también lo hacen, y entonces en la última COP, al cual Chile está suscrito hace tiempo, se acordó un nuevo marco global de biodiversidad para el marco periodo hasta el 2030. Y acá esto es un marco bastante grande que tiene un conjunto de indicadores de cabecera que luego se descomponen, y vale mucho la pena destacar el plan de acción en género, que es algo que no estaba tan visibilizado anteriormente. Esto también implica un acuerdo importante de movilización de recursos y mecanismos financieros. Hace una semana, de hecho, una reunión internacional donde se está empezando a dar cuerpo a esto. Se hicieron también acuerdos en cuanto a información digital de secuencias, donde nuestra ministra tuvo un rol súper destacado. Y lo más importante quizás para esta conversación es la integración de la biodiversidad en las políticas públicas y en todos los sectores económicos. El enfoque fue: todos nos tenemos que hacer cargo de esto, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que empujar hacia el mismo lado, porque el tamaño de la triple crisis es muy grande. Bueno, entonces hay 4 objetivos que tienen básicamente que ver con enfrentar las amenazas a la biodiversidad, pero a la vez satisfacer las necesidades de las personas con herramientas para la aplicación y la integración de la biodiversidad. Probablemente la meta más emblemática de esta COP es la meta del 30x30, que es conservar al 2030 el 30% de las áreas. Y esto no es un número antojadizo, esto está basado en publicaciones científicas que nos indican que si hacemos esta meta probablemente estamos reduciendo la probabilidad de extinción de varias especies. ¿Qué es lo que eso significa en Chile? ¿Ya? Entonces tenemos que mirar tanto la tierra como el mar. En Chile en general tenemos buenos números en términos globales, todavía no llegamos al 30x30 combinando tierra y mar, pero estamos en números bastante decentes, digamos, en mar, en los fiordos, en Rapa Nui y, bueno, en el mar como más, vamos a decir, oceánico. Sin embargo, si nos vamos hacia la costa, sobre todo en la zona norte, es donde tenemos los desafíos más importantes para aumentar la conservación. Y es ahí donde estamos tratando de enfocarnos, sobre todo en la región, lo que se llama Humboldtiana, que es como se regionaliza, en Chile central y en la Araucana. Esto es para el mar, pero para terrestre también es muy similar, porque la mayoría de la población, como sabemos, vive en la zona central y muchas de las actividades económicas están en la zona central. Entonces, bueno, acá les trajimos un resumen, porque no les vamos a contar del detalle de las 23 metas, porque son cada una bastante grande, bastante compleja, pero sí queríamos destacar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la gestión sostenible de la superficie dedicadas a agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura. Y aquí es donde la zona central, y zona central me refiero a, vamos a decir, desde Los Ríos hasta Coquimbo, es muy clave cómo empezamos a buscar compatibilizar las formas
formas de producción con la conservación de la naturaleza. Porque es ahí donde tenemos los vacíos más grandes en términos de lo que se llama representatividad. ¿Qué es la representatividad? Es que tengamos que cada uno de los tipos de ecosistemas estén protegidos de alguna forma. Como un poco esta idea del arca de Noé, de que si cada parejita de animales está en esta arca de Noé, ella va a poder sobrevivir a pesar de estar en un mar, vamos a decir, de cambio. Entonces pensamos los ecosistemas un poco de la misma forma. Tenemos que tener todos los ecosistemas representados con alguna forma de conservación para que frente a esta triple crisis puedan sobrevivir en el tiempo. Además de la integración plena de la biodiversidad, considerando múltiples valores y políticas públicas, así como está el IPCC, hay varios órganos asesores para la Convención de Biodiversidad y uno de ellos es un panel en realidad que apoya, es el panel, el IPBES, que ha sacado un reporte que dice tenemos que considerar cómo las personas valoran de distintas formas la naturaleza. Tenemos que divulgar los impactos y dependencias de la biodiversidad en los sectores económicos, que me parece que era un poco lo que se estaba conversando, fomentar decisiones de consumo sostenible, eliminar e ir reformando gradualmente los incentivos que sean incentivos o subsidios que sean perjudiciales a la biodiversidad y aumentar el financiamiento a la conservación de la biodiversidad. Y aquí es donde tenemos tanto un rol los privados como los públicos. Y bueno, en ese sentido, esta gran noticia del servicio público que se va a encargar de la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas. Se menciona mucho de que las áreas protegidas, pero esto es súper importante porque no podemos pensar que la biodiversidad se va a conservar solamente estas áreas, el paisaje tiene que estar conectado, tenemos que controlar especies exóticas que son una de las principales amenazas a la biodiversidad. Este servicio va a ser independiente, centralizado, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, va a unificar la administración y las atribuciones que hay en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y va a contar con estos instrumentos y normativas que van a ir dentro y fuera de áreas protegidas, por ejemplo, también certificados por aquellos que hagan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad. Y también va a incorporar instrumentos para la conservación de la biodiversidad. Entonces la naturaleza ahora tiene ley y estamos muy contentos de poder decir esto. Bueno, y esto es importante porque, como les mencionaba, hace un sistema único, con una mirada sistémica, un solo sistema nacional encargado de la biodiversidad. Se va, bueno, los guardaparques y parte de los profesionales de la Corporación Forestal se van a traspasar a este servicio, vamos a tener mayor presupuesto, vamos a tener muchas más personas a cargo de conservar la biodiversidad. La idea es que los guardaparques también tengan un rol fundamental también en la fiscalización, en el monitoreo, y esto es clave, porque es una condición habilitante para el Marco Global de Biodiversidad firmado en Montreal, que bueno, terminó, digamos, en 2022. Estos instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad van a considerar contratos por servicios ecosistémicos, acuerdos de producción limpia que ya existen, pero se les va a dar un reconocimiento mayor, y distintos estándares y tipos de certificaciones, pero que también van a estar avaladas, digamos, por el Estado. Y bueno, esto también parte de los compromisos de lo que la OCDE nos dijo hace un año atrás. Chile van bien, pero bueno, hay cositas que hacer, y una de esas cositas que hay que hacer era sacar este servicio, tenerlo avanzando. Y bueno, transversalización de la biodiversidad es un tema que como que se dice, pero bueno, ¿cómo lo agarramos? Hay empresas que tienen muy claro sus dependencias de los servicios ecosistémicos y en la biodiversidad. Aquí traje un ejemplo, por ejemplo, Viñas en la zona central, que consideran biodiversidad, y siempre pensamos en la biodiversidad, el ave, reptiles, insectos, pero la biodiversidad también es el suelo, también son todos los microorganismos, y es ahí donde sabemos mucho menos. Entonces la investigación científica es clave en este sentido, y apuntar hacia un cambio de paradigma tanto en el Estado como en el privado, en que los diversos quehaceres de ambos van fomentando, por ejemplo, la innovación, agregando valor a medida que vamos conociendo y conservando la biodiversidad y incorporándola al valor agregado que pueden tener esos productos que son conscientes y se diferencian por estos elementos. Bueno, la implementación de este servicio de áreas protegidas, el SBAP, que tiene una sigla complicada, por eso le pusimos Naturaleza tiene ley, que implica también construir alianzas público-privadas para mejorar las brechas de financiamiento para la conservación de la biodiversidad, mejorar la gestión de las áreas protegidas y los instrumentos económicos, y súper clave incorporar soluciones basadas en la naturaleza, porque son claramente una forma bastante más eficiente y sistémica, digamos, de hacernos cargo de los problemas de biodiversidad y
y triple crisis. Y para ir cerrando, bueno, acá hay un resumen de un estudio que hizo la FAO respecto a las brechas que tenemos en términos de conservación, o sea, de financiamiento. Chile tiene muy buenos números en términos de áreas, pero tiene muy poco financiamiento y a veces nos ubica en un ranking que, por pudor no voy a decir hoy día, pero lo pueden encontrar por ahí. Entonces, tenemos que avanzar en términos de representatividad y la gestión efectiva, y eso también tiene que ver con el financiamiento y el enfoque del marco global de biodiversidad. Es todos los sectores privados, públicos, tenemos que empujar, digamos, hacia el mismo lado. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela. Tenemos nueva institucionalidad. Eso supone también una serie de desafíos, tanto para el ámbito público como para el privado. Nos quedan más preguntas después de esta presentación. Yo tengo un montón. Me las voy a guardar. Eso mismo, porque ahora le vamos a dar el pase a Andrea Pradilla, quien se ha estado conectando con nosotros, quien nos va a estar hablando sobre estas mediciones GRI, ¿no? Tú lo comentabas recién. Sí, GRI está actualizando ciertos estándares, lanzando un estándar específico para biodiversidad. Le agradecemos a Andrea, que está en Colombia, todavía no la vemos ahí en pantalla, pero queríamos brevemente que nos contara qué es lo que está haciendo GRI para aperturar, en el fondo, el funcionamiento de las empresas y su desempeño en materias de biodiversidad. No sé si ya te tenemos, Andrea, por ahí. Ahí está. Yo las veo, espero me vean ustedes a mí. Buenos días, Perfecto. qué gusto estar aquí. Espero muy pronto esta invitación pueda ser presencial y pueda Eso tener esperamos. la oportunidad de visitarlas. Quisiera pedir apoyo del equipo técnico para poder compartir mi pantalla y poder aprovechar este tiempo. A los que no nos conocen, nosotros somos el Global Reporting Initiative, somos una organización internacional independiente. Sigo sin poder compartir pantalla, no sé si el equipo nos pudiera dar una manita, yo creo que eso ayuda a la audiencia a entender qué somos y poder contextualizar un poco algunos de los mensajes que quisiera transmitir en este tiempo. Si no, mira, No sé si mientras... voy avanzando. Ahora Ay, sí. Y les contamos, nosotros somos una organización internacional independiente comprometida con el desarrollo sostenible y que en Chile siempre ha tenido mucha acogida, aún antes de tener presencia física en la región. Los estándares del GRI tuvieron una temprana acogida en Chile por muchas de las empresas y por muchas de las iniciativas que hoy nos acompañan. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos ayudar a negocios, gobiernos y otro tipo de organizaciones a entender y comunicar esos impactos en todos los temas asociados a la sostenibilidad. Y lo que buscamos es que eso permita hacer algo que decían hace un momento, y es empoderar la toma de decisiones, es decir, información que permita que ustedes y yo podamos tomar decisiones distintas y mejor informadas con respecto a cómo se están produciendo tanto los bienes como los servicios que todos consumimos para satisfacer necesidades. Los estándares del GRI son un bien público gratuito que en este momento son los más utilizados del mundo. El 97% de las empresas están listadas en la bolsa en Latinoamérica usan estándares GRI y que reportan usan estándares GRI en sus informes de sostenibilidad. Más de 2.500 pymes en Latinoamérica lo hacen también. Entonces, este esfuerzo de medirnos y reportar no es un esfuerzo únicamente de empresas grandes listadas en bolsa, sino es un esfuerzo también que puede hacer cualquier tipo de organización. Y nuestros estándares hacen algo interesante, y es que llevan a la empresa que haga una mirada holística de la sostenibilidad, pero que después haga un análisis de temas a través de los estándares que nosotros denominamos temáticos, que están divididos en ambientales, sociales y económicos. Y cuando hablamos de ambiental, y los que estamos acá lo sabemos, la gente tiende a hablarnos primero de cambio climático. Es quizá el punto del que más hemos avanzado, pero para Latinoamérica poder hablar del tema de biodiversidad es fundamental. Y el GRI viene trabajando desde hace un poco más de un año en actualizar ese estándar temático de biodiversidad, esa buena práctica que le debe decir a una empresa hacia dónde apuntar y cómo medir ese impacto que está teniendo. Y esta actualización la venimos haciendo con el fin de poder representar esas mejores prácticas que hemos acordado a escala internacional y poder ajustarnos a esos últimos avances y a esos instrumentos intergubernamentales autorizados que se están dando en el ámbito de la biodiversidad. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Nosotros no hacemos ningún estándar solos, ni aislados del resto de la humanidad. Generamos grupos de expertos, y en el caso de este estándar de biodiversidad tenemos empresas, sociedad civil, instituciones de inversión, sindicatos y representación de los temas laborales, e instituciones mediadoras, consultores, universidades y organismos internacionales.
En este momento pareciera que hemos empezado como sociedad por fin una discusión alrededor de los temas de biodiversidad que va mucho más allá del nicho. Y acá les haré llegar mi presentación porque sigo sin poder compartir en este momento. Pero nosotros hemos buscado alineación entre todos los estándares y con todos los marcos que existen en este momento en el mundo asociados a los temas de biodiversidad. Esto con el fin de lograr que la empresa se pueda enfocar en gestionar lo que tiene que gestionar y que entre los marcos nos encarguemos de alinearnos entre sí. Entonces, lo que tenemos hoy es que el GRI ha hecho un trabajo de alinearse con el Science Based Target Network, con el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, con Align y con PBAF. Y cuando reciban mi presentación verán todos estos logos y lo que buscamos es que haya armonización entre las discusiones que se están dando de carácter global y que eso informe lo que va a estar dentro de los estándares de medición y rendición de cuentas. Si nos fijamos en algunos de estos marcos metodológicos e iniciativas, veremos este TNFD muy fuerte y veremos el Science Based Target Network también muy fuerte porque creemos que nos van a permitir orientar mejor a las organizaciones. Después vemos que vamos a estar trabajando desde GRI, por supuesto, con el IFRS, que es este nuevo actor que ha llegado a entregarnos normas de divulgación de sostenibilidad desde lo financiero y que busca establecer una base mundial para la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Que buscamos que tanto ISSB como el GRI puedan dar esa mirada y ese enfoque de cuáles son los impactos en la biodiversidad desde la empresa, pero al mismo tiempo cómo la biodiversidad impacta la capacidad de una empresa de generar valor. Y esto, por supuesto, va a tener que hablar con el contexto internacional de las discusiones en la Unión Europea, donde el sistema de divulgación incluirá las normas europeas para la elaboración de informes de sostenibilidad, en concreto E4, que se refiere a biodiversidad y ecosistemas, y que vía nuestros tratados de libre comercio y nuestras relaciones con Europa, también va a llegarnos como un requisito regulatorio de compliance. Entonces, teniendo como marco las normas, digamos que los estándares del GRI, esta actualización de GRI 304, buscamos que la empresa tenga herramientas concretas para entender cuál debe ser ese contexto de medición, pero que no tenga que ir sacando cada uno de los marcos y de los estándares, sino que a través de un ejercicio que hagamos nosotros de alinearnos y complementar, esto se facilite para una organización. Y el cambio que estamos proponiendo desde nuestro estándar es muy importante, porque sí buscamos que se facilite el informe en algo que es clave, que es el impacto en toda la cadena de suministro. Es decir, que como empresas no nos quedemos únicamente mirando las 4 paredes de la operación, sino que podamos ir a los distintos eslabones de la cadena, nos podamos entrar en los impactos más significativos de la biodiversidad. A veces es más fácil hablar de los que van bien, pero tenemos que hablar de los más significativos. El estándar va a permitir que hagamos hincapié en el suministro de información sobre los impactos en lugares específicos, porque la biodiversidad hay que hablarla en lugares específicos, y nos trae nuevos contenidos y requerimientos para informar sobre lo siguiente: causas directas de la pérdida de biodiversidad, cambios en el estado de la biodiversidad e impactos sobre las personas, una conexión con los derechos humanos provocados por los impactos de una organización en la biodiversidad. Nuevos contenidos en los enfoques de gestión específicos a la biodiversidad y definiciones revisadas y orientadas y ampliadas para facilitar este proceso. Nuestra idea es que nuestro estándar va a estar disponible en diciembre de este año y confío en que muy pronto también en español para que podamos estar teniendo empresas adoptantes tempranas en toda la región y ojalá muchas de estas. He visto mucho liderazgo de Chile en estos temas, debo decirlo yo que cubro la región, entonces confío en que muchas de las empresas que serán adoptantes tempranas vendrán de Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Justamente iba a decir, acá tenemos a empresas representantes también que van a tener que medirse bajo esos estándares. Teníamos a representantes de Natura, de Aguas Andinas, además del sector público. Karen, te veía a ti con una cara y muchas ganas de querer preguntar, sí. Primero que nada, muchas gracias a Facundo y a Felipe por estar acá, por representar. Justo son 2 empresas que no son chilenas, tienen operación acá, pero yo sé que también hay otras empresas chilenas como CMPC, Concha y Toro y otras que están trabajando en temas de biodiversidad. Vamos a partir por Natura. Natura es líder en la región en materias de biodiversidad y quizás en el mundo. Sé que están también en el World Business Council for Sustainable Development, me ha tocado ahí escucharlos. Y Facundo, primero que nada, ustedes lideran en materias de biodiversidad. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas que han sacado ustedes durante todos estos años respecto a la gestión de la pérdida de biodiversidad? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación
Y me gustaría comenzar primero con un hito de Natura, que fue en 1990, cuando decide la compañía incorporar bioingredientes, ¿sí?, en nuestros productos. Y voy a tomar... Aunque no venía preparado. Ese es un regalo para nosotros. Ok, entiendo. No, voy a tomar un producto y tratar de explicar qué hay detrás de este producto, ¿sí? Pero me parece que en primer lugar hay que entender cuál es la situación hoy de la biodiversidad y de Amazonía, ¿sí? Que es tal vez un ecosistema que está muy cercano al modelo de negocio de Natura, pero el porqué de Amazonía. Y ayer, cuando me preparaba para la charla, yo sacaba una cuenta, ¿sí?, a partir del portal de Plena Mata, que es un portal que visibiliza, digamos, ahí tenemos, por ejemplo, un número de la cantidad de árboles talados, ¿sí?, desde que inició el año hasta el día de hoy, ¿sí? Y yo sacaba una cuenta, acá tal vez vamos a estar charlando unos 30 minutos, y tal vez en esos 30 minutos estamos perdiendo alrededor de 17.000 árboles, ¿sí? Para que tomemos un poquito la dimensión, digamos, de la situación, ¿sí? Imagínense la cantidad de biodiversidad que estamos perdiendo. En Amazonía el 17% de los territorios hoy se están utilizando para otros tipos de economías que no son típicas, autóctonas de la región, y otro 17% que es biodiversidad que se ha perdido, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones que hoy existen. Por lo tanto, hoy las compañías, ¿sí?, tienen que tomar ciertas decisiones, y Natura tomó la decisión de generar bioeconomías que cuiden la selva, ¿sí?, bioeconomías que cuidan a las personas, que cuidan a las comunidades, que genere desarrollo local en las comunidades, ¿sí?, y que sea una solución a la deforestación, ¿sí? Y en relación a eso nos parece estratégico generar desarrollo local a comunidades para que no migren de esas zonas, ¿sí? Porque donde hay economía, donde hay desarrollo local, donde hay personas, ¿sí?, se cuida. Entonces, generar esos desarrollos económicos, esos modelos de negocio, ¿sí?, vinculados a la biodiversidad, protegen, ¿sí? Y hoy podemos decir desde Natura que aportamos, digamos, la conservación de 2 millones de hectáreas, ¿sí?, y a 2030 queremos llegar a 3 millones de hectáreas. Wow. Lo hemos repetido mucho en ocasiones anteriores aquí también, la importancia de tomar estos conceptos, todo lo relacionado con ESG en general, y hacerlo parte del negocio, porque lo decías también tú, finalmente es parte del desarrollo del producto. Y si pensamos en empresas que dependen de ecosistemas, tenemos que hablar de aguas andinas, por supuesto. Felipe, ¿cómo ustedes han ido gestionando el recurso hídrico, pensando también en la importancia que tiene para el negocio? Por supuesto. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y si bien Natura es un ámbito más amplio, creo yo, ahí hablábamos de millones de hectáreas o dimensiones mucho más amplias, nosotros en Aguas Andinas tenemos un foco mucho más local. Tenemos un impacto en la región metropolitana, acá está nuestro ámbito de operación. Y sí, efectivamente, lo vemos viendo hace ya un buen tiempo, las precipitaciones han disminuido y tenemos más dificultades para suplir este servicio a la ciudad. Y por supuesto, eso está relacionado con el ecosistema. El ecosistema, si bien incluye las precipitaciones, también es todos los humedales de alta montaña, los bosques escleróficos. Hay todo un ambiente que también hay que proteger porque nos ayuda a que estas aguas que vayan cayendo se infiltren en las napas. Y lo que ha estado sucediendo es lo contrario. Tendemos a hacer crecer la ciudad, a hacerla más impermeable. Todas las lluvias que llegan, en vez de ser infiltradas, escurren. Entonces es un desafío de cambio de paradigma. Porque el paradigma hasta hace unos años era drenaje, que por favor se fuera el agua. Nuestros ríos ya no son ríos, no están haciendo esta idea de ampliar toda su área y que se vayan infiltrando las aguas, sino más bien de que se vaya el agua. Entonces son canales. Si uno va acá al Mapocho, va a haber un canal, no es un río. Sí. Claro. Y eso, por supuesto, que impacta. Entonces, primero es un cambio de paradigma, esto tenemos que cambiarlo. Segundo, nosotros no lo hacemos solos, estamos insertos en todo un
ámbito de acción mucho más amplio. Hay muchas empresas en el territorio, el Estado también hace una labor muy importante, por ejemplo, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, y todos estos actores han ido también cambiando sus paradigmas. Así que yo diría que acá hay no solo aguas andinas, sino que es un sector mucho más amplio. Y un ecosistema, es un ¿cierto? Ecosistema, sí. Nos cuesta pensarnos a veces en ecosistemas. Yo quería volver ahora a Daniela. Gracias por tu presentación, súper interesante. Ojalá la pasara en los colegios, digo yo, que esto esté permeado desde pequeñita. Y nos ha tocado que a propósito, hace 2 semanas se aprobó la ley 20.000, las modificaciones a la ley 20.393, que es el nuevo catálogo de delitos económicos y ambientales. Y que las empresas, en el fondo, están muy nerviosas actualizando sus modelos de prevención del delito. Y quería preguntarte, ¿cómo se vincula este servicio de biodiversidad con los delitos que están contemplados en esa ley? Que en el fondo que las empresas hoy día pueden cometer delitos y con penas mucho más altas si es que afectan zonas protegidas o si es que contaminan. ¿Qué vínculo ves tú? Bueno, en general todas las leyes lo que establecen es como un marco regulatorio y efectivamente el Servicio de Áreas Protegidas de Biodiversidad va a contar con facultades de fiscalización. ¿Cómo se hace esto y cómo dialoga con leyes que, o sea, estamos hablando... Hemos sacado hartas leyes en poco tiempo. Sí. La cosa se está moviendo rápido y eso es bueno porque estábamos un poquito atrasados. Entonces tenemos que ahora empezar a ver cómo van a encajar todas esas piezas y eso normalmente se ve a través de los reglamentos. Y eso normalmente se hace en consulta pública, entonces no es como que cae una cosa así como inmediatamente, siempre hay como espacio y gradualidades, digamos, para ir ajustando, digamos, todos los marcos regulatorios que hemos logrado ir sacando. ¿Tú crees que van a haber más penas o fiscalizaciones hacia las empresas por dañar la naturaleza, por así decirlo? O sea, estamos avanzando a que la naturaleza sea más valorada por la sociedad y eso evidentemente tiene que tener un correlato en lo regulatorio. Entonces, claro, uno tendería a pensar que si es que la sociedad está valorando más la naturaleza y por otro lado tenemos la naturaleza más afectada, lo más lógico sería tener mayores, que cometer un delito en este sentido no pese lo mismo hace 10 años atrás que en 5 años más. Sí, súper. Bueno, mencionabas tú, Daniela, el tema de lograr una mayor valoración de parte de las empresas también en la biodiversidad, y eso se logra cuando se incorpora en el negocio. Y en ese sentido, Facundo, ¿qué ejemplo pueden mencionar ustedes en términos de lo que es la conservación de especies, de ecosistemas y el impacto positivo que ha tenido en el negocio Natura? A ver, tenemos varios ejemplos, sí, pero me parece que el que más conectado está es la de la línea Ecos que tiene Natura, ¿sí? Que esta línea Ecos tiene un sello que cualquier consumidor lo puede ver, que es VBT, ¿sí? En el cual ese sello da garantía, digamos, de que Natura hoy tiene un sistema que respeta a las personas, que respeta la biodiversidad y genera un comercio justo detrás. Pero detrás de esa línea Ecos hay un montón de bioactivos y uno de los casos es tucumá, ¿sí? Tucumá es un fruto que se obtiene, ¿sí?, de una palmera autóctona, digamos, de la selva amazónica, que tiene la capacidad de rebrotar, de regenerarse, ¿sí?, en peores condiciones, digamos, de ecosistema. Y eso hablamos cuando, por ejemplo, se queman muchas hectáreas de la selva amazónica. Bueno, tiene esa capacidad de volver a regenerarse, sumado a que tiene muy buenas propiedades, ¿sí?, para la piel de la persona, ¿sí?, gracias a los aportes de ácido hialurónico que genera, ¿sí? Pero detrás de eso hay otros impactos que tal vez no se ven detrás del producto, que por ejemplo ese tucumá es recolectado por organizaciones o asociaciones de mujeres, ¿sí?, que logran tomar decisiones, tener un puesto de lideranza, digamos, dentro de una bioeconomía, ¿sí? Y además, por ejemplo, este frasco, ¿sí?, tiene 100% de PET reciclado. Eso hace que disminuya la huella de carbono en la producción, ¿sí? Entonces, podemos decir que este producto no solo cuida la biodiversidad, ¿sí?, sino que promueve el empoderamiento femenino, ¿sí?, y también hace todo lo posible para disminuir la mayor cantidad de huella de carbono, digamos, que generamos en los procesos productivos, ¿sí? Súper. Muchas gracias. Yo quería volver a Felipe.
mencionábamos que, bueno, el agua es de vida o muerte, tal, súper vital, y en Chile sabemos que estamos en un país de escasez hídrica, si no me equivoco, y ahí quizás Daniela me puede corregir, alrededor del 30% de la población vive en zonas de escasez hídrica, y la solución no pasa por una sola empresa, por solo el Estado, sino que por las alianzas. ¿Qué nos podrías contar tú respecto a las alianzas que están funcionando en torno al agua para ir mejorando la situación, particularmente del agua en esta zona, que es la zona central? Efectivamente, sí. Yo me atrevería a decir que es más o menos eso, pero depende mucho cómo llamamos escasez hídrica y también saber si es pasajero o no. Hay situaciones que ya son más de largo plazo, por ejemplo acá en la región metropolitana, hasta este año llevábamos 15 años con precipitaciones muy por debajo de promedio. Y estos promedios van variando a través del tiempo. Hace 20 años atrás el promedio eran 350 milímetros en quinta normal y actualmente son como 280. Y eso va a seguir bajando a medida que vaya cambiando el promedio de los años. Por suerte este año fue un poco más lluvioso, se nota ya bastante, pero claramente los patrones de nieve, lluvia cambian y eso también dificulta la operación. Esta pregunta que me haces de las alianzas se conecta mucho con esto que estaba comentando yo hace un momento de que estamos en un ecosistema, o sea, estos son muchos actores trabajando juntos. Y nosotros sí venimos trabajando hace un buen tiempo con las juntas de vigilancia. Los que no sepan de la junta de vigilancia, en la gobernanza del Código de Agua, se establecen todos los usuarios de agua de un río, se juntan y arman esta junta de vigilancia. Y ellos se ponen de acuerdo cuando entregan agua a cada uno de los distintos usuarios, ¿ya? Entonces es una gobernanza dentro de la ley que finalmente es como una junta de vecinos y se juntan a ver cómo podemos repartir mejor el agua. Y en función de eso tenemos acuerdos, negociaciones, y en los últimos años hemos estado firmando hartos acuerdos con los distintos usuarios del agua, canalistas, regantes, otros actores relevantes, porque hay muy pocos recursos. O sea, la cantidad de agua que viene del río Maipo, que es nuestro principal proveedor, ha descendido muchísimo. El promedio histórico hasta hace 10 años eran 100 metros cúbicos por segundo, actualmente estamos como en 60. Podemos ir a buscar los datos y ver, yo estoy hablando de memoria, pero es más o menos eso, está bajando mucho. En situaciones puntuales del año, toda el agua la tiene Aguas Andinas, por ejemplo. Que eso es negociado, eso tenemos que ir a conversarlo con las otras instituciones. Eso por un lado, eso es lo más operativo, lo más del día a día, que son acuerdos súper importantes para mantener la operación andando. Pero hay otras negociaciones que son un poco más no tan directas. Y eso es, por ejemplo, que estamos negociando con Corfo, con otras instituciones, para proteger ciertas cuencas de la cordillera. Nosotros tenemos administrado en este momento 26.000 hectáreas en 3 cuencas donde tenemos nuestras instalaciones. En el embalse El Yeso, al lado del embalse El Yeso hay una zona que se llama Laguna Negra, y esos son terrenos gigantes de Corfo que nosotros actualmente estamos administrando. Y eso lo estamos conservando, lo estamos protegiendo. Más en la zona precordillerana hay una zona que se llama El Canelo también. Estamos haciendo reforestación. También tenemos otra zona un poco más hacia adentro de la cordillera que se llama El Manzano, es lo mismo. Entonces ahí tenemos una relación con Corfo intentando apoyar esto de mantener los bosques, los humedales de alto andino si estuviéramos en esa situación. Y yo creo que una tercera arista es este nuevo concepto de consejos de cuenca, que todavía no está la institucionalidad funcionando perfectamente, pero nosotros ya estamos trabajando en algo que se llama el Fondo del Agua, que es una institucionalidad con otros actores relevantes, el gobierno regional entre medio, para tener proyectos de conservación u otros relacionados con el agua. Y esto es como una especie de, quizás de previa antes de que se armen estos consejos de cuenca, a ver cómo van a estar funcionando. Sí. Como probar la gobernanza. Esto es un piloto, estamos ahí viendo cómo funciona. Entre los que están en este Fondo del Agua también está The Nature Conservancy, Anglo American. Entonces hay hartas entidades ahí potentes que están intentando también hacer lo mismo.
Sí. Bueno, a propósito justamente de esta estrategia que han seguido los privados de alianzas, Daniela, ¿cuál crees tú que debiese ser el rol justamente del sector en su totalidad en lo que es la conservación de la biodiversidad? Bueno, el enfoque del marco global de biodiversidad ha sido todos los sectores que tienen que empujar, digamos, unidos. Entonces yo creo que, dada la urgencia, no hay nadie que esté sobrando. Y yo creo que también la complementariedad de conocimiento y de perspectivas que tienen, bueno, hablamos desde la academia, también se habla de socioecosistema, porque por un lado uno tiene toda la biodiversidad, el agua, física, etcétera, pero también tiene toda la gobernanza. Y como en el fondo nos ponemos de acuerdo, decimos, el agua es muy importante y sabemos que va a seguir lloviendo menos, entonces cómo nos ponemos de acuerdo y cómo nos organizamos para que el impacto sea lo menor posible, para que no nos falte agua, porque hay un acuerdo como implícito de que es algo muy valioso, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que en base como a esos acuerdos es que como socioecosistema nos vamos organizando y nos vamos complementando, generando gobernanza, generando acuerdos para que, independiente de cómo, digamos, de la presión del crecimiento poblacional, de la disminución de las precipitaciones, de la pérdida de biodiversidad, nos vamos poniendo de acuerdo en que algo es valioso. Y yo creo que eso es más bien social y eso tiene que ver con un trabajo, como se contaba, de día a día, de negociación. De repente se piensa en Chile mucho como en la ley y de repente no es necesaria una ley, de repente es necesario, hay formas mucho más rápidas, mucho más ágiles, digamos, de ponerse de acuerdo, pero siempre en el entendido de que hay algo muy valioso que cuidar. Y yo creo que eso es, por eso estas instancias son muy importantes porque nos muestran, digamos, la conexión entre el agua y, por ejemplo, la biodiversidad. El tema de los humedales andinos es clave, o sea, son lo que se llaman como buffers para todas las fluctuaciones climáticas, porque tienen un suelo muy rico, porque tienen vegetación, porque están en la alta montaña, entonces tienen características que nos permiten estar como amortiguados frente a los cambios. Entonces, si empezamos a valorarlo y ponernos de acuerdo, si saben qué, vamos a conservar esto porque entendemos el valor que tiene, es que podemos avanzar y, digamos, aminorar los impactos que está teniendo la triple crisis. Sí. Nosotros estamos viendo a nivel global que hay una armonización entre diferentes estándares para reportar la gestión que se hace en materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y como decíamos recién, ahora en septiembre se lanza el TNFD, que es un marco que permite a las empresas medir su dependencia a los ecosistemas, evaluar los riesgos, oportunidades, y eso traducirlo e incorporarlo en las finanzas corporativas. O sea, finalmente los que están detrás son los CFOs, son los inversionistas, porque una empresa que gestiona mejor los riesgos, y el riesgo de pérdida de biodiversidad decíamos que era muy alto, es una empresa finalmente más resiliente y finalmente más rentable. ¿Cómo se están preparando las empresas? En este caso, Natura creo que fue parte del piloto a nivel global, y Aguas Andinas, con el reporte de su dependencia, riesgos y oportunidades respecto a la biodiversidad. Y quizás parto por Facundo. Bien, ahí desde Natura tenemos un indicador que hemos desarrollado junto con otras universidades, aliados de Natura, que se llama IPNL, ¿sí? Ese indicador mide un poco, trata de traducir todas estas variables de biodiversidad, de cuidado del medio ambiente, del cuidado de la sociedad, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, en 2022 Natura, ¿sí?, invirtió 74 millones de dólares, ¿sí?, en Amazonía. Esto generó un beneficio para la sociedad y en los ecosistemas, donde de $1 que invirtió Natura, ¿sí?, se retribuyó a la sociedad en $9,2 como beneficios, ¿sí? ¿Esto qué incluye? Digamos, no es solo la compra de un bioactivo, los ingresos que generó en una familia, ¿sí?, sino también toda la capacitación que se brindó a esa comunidad, toda la infraestructura que se generó, sumado a la deforestación que se evita, que les comentaba al inicio, ¿sí? Y un poco conectando con lo que comentaban mis compañeros acá del panel, Amazonía tiene un rol clave, es un regulador, o sea, regula el clima, digamos, de la región, ¿sí? Y Chile no queda fuera de eso, parece que es lejano la Amazonía, ¿sí? Pero hoy en día los científicos, ¿sí?, dicen que hay una gran conexión y está dentro del fenómeno de los ríos voladores. Y este fenómeno, por ejemplo, la Universidad de Colonia demostró de que las mayores precipitaciones que existieron en Atacama,
¿sí? El momento de mayor precipitaciones se debía a los ríos voladores que provenían de la Amazonía. Entonces, un mensaje que me parece que es importante que se lleve la audiencia, ¿sí? Es que la Amazonía, el clima, no entiende fronteras, no entiende límites, no entiende si las acciones son más al sur, más al norte o más... Estamos en un todo, ¿sí? Sí. Y que las personas y las compañías tienen el poder, digamos, de generar impacto a través de una simple acción, de consumir conscientemente, ¿sí? Sí. Estamos interconectados. Efectivamente. Bueno, a propósito de lo que es la implementación de estándares, Andrea Pradilla, que nos ha estado acompañando ahí por Zoom gracias a la tecnología, ¿cómo estás viendo tú la implementación de estos sistemas en el sector privado en Chile? Yo creo que los exponentes que tenemos hoy son parte como de estos líderes, ¿no? Y los oía y decía yo, impresionante, ojalá se escalen. Normalmente lo que estamos viendo en todos los países, y Chile no es la excepción, es que tenemos un grupo de empresas que son estos líderes entusiastas que adoptan los estándares aún antes que se vuelvan obligatorios y que estos líderes inspiran al siguiente grupo de empresas a animarse, a comenzar en su camino. Pero observamos todavía inmensos retos en toda la región y Chile no es la excepción para el siguiente grupo, los que no son ni los adoptantes tempranos ni los seguidores, sino los demás. Y es ahí donde creemos que hay inmensas oportunidades vía las cadenas de suministro de estas empresas grandes que sí están liderando, de llevar estas discusiones a lo largo de las cadenas de suministro. Entonces vemos con muy buenos ojos, digamos, que todos estos ejercicios que se están dando, y lo decía al comienzo, es un país que está demandando mucho en temas de biodiversidad, muchos eventos, muchas instituciones promoviendo la generación de conocimiento. Y creo yo que eso, estamos convencidos en el GRI, que eso es muy importante, digamos, que a la hora de promover las discusiones. Pero creemos, sin embargo, que hay un inmenso reto de poder bajar estas discusiones a las pequeñas y medianas empresas que son el grueso de las organizaciones en Chile, y que es a veces donde tanto los estándares como los marcos nos quedamos cortos en poder aterrizar los lenguajes para que la pequeña y la mediana entiendan cuál es el caso de negocio de priorizar la biodiversidad y la naturaleza dentro de su gestión estratégica de la sostenibilidad. Y creemos que ahí es donde existe una inmensa oportunidad vía las cadenas de abastecimiento de poder llevar esta discusión. Entonces, lo vemos con un optimismo, digamos, existe un cúmulo de empresas con el que se puede trabajar, y estamos convencidos de que vía estas empresas podremos llegar a sus proveedores y a sus pequeñas, medianas empresas para que la discusión realmente escale y se masifique y de alguna manera se democratice también. Súper. Me gustaría hacer quizás la última pregunta, Felipe. A propósito de los 5 criterios de membresía que estableció el World Business Council for Sustainable Development, el WBCSD, que es representado en Chile por Acción Empresas, y que es como la base del compromiso para avanzar en materias de sostenibilidad. O sea, las empresas líderes que realmente quieren avanzar, sí o sí se tienen que comprometer, y Aguas Andinas se comprometió. Y uno de ellos tiene que ver con biodiversidad. Y no todas las empresas que están en Acción Empresas se sumaron a los compromisos. KPMG, debo decir que sí, está sumado. Entonces me gustaría que tú nos contaras qué están haciendo en materias de biodiversidad, que eso es uno de los 5 compromisos que adquirió Aguas Andinas, al igual que Natura también, y los felicitamos por eso. Bueno, son 5. El más conocido, creo yo, es el de cambio climático. Y ahí sí llevamos hace un buen tiempo, hace unos 12 años ya trabajando. Los otros son de biodiligencia, derechos humanos, también hay uno de biodiversidad, y hay otros 2, si mal no recuerdo. De reporting. Reporte, transparencia, y bueno, ahí mi memoria está media débil. Pero en biodiversidad tenemos varias acciones que llevamos hace un tiempo. Todas empezaron con y acá también es algo súper potente del Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente, que es todos estos sistemas de estudios ambientales, estudios de impacto ambiental. Eso abrió el camino para que las empresas empezáramos a trabajar en estos temas. Antes de introducir esta ley, estos temas eran casi intocados, no se veían. Y a partir de eso, en Aguas Andinas al menos, se armó toda una gobernanza sobre los estudios de impacto ambiental,
y en paralelo empezamos a trabajar en biodiversidad como por el lado, como diciendo preventivamente qué podríamos hacer para evitar que estos estudios sean tan complejos y eventualmente nos impacten porque no estamos considerando algo. Entonces empezamos a trabajar desde la idea preventiva. Entonces, ¿qué podemos hacer en los lugares donde tenemos un impacto? Que son típicamente las grandes plantas, la farfana, etcétera. Y con eso ver qué se puede hacer dentro de esas instalaciones, directamente donde está el ámbito legal presente, pero también más allá, donde ya estamos teniendo, no un impacto, pero quizás podríamos tener incluso un beneficio socioambiental. Y en ese sentido, Felipe, y disculpa que te interrumpa, nos quedan pocos minutos, pero ¿qué mensaje les daría a las empresas que quieren comenzar a hacer algo en materias de biodiversidad y que lo ven todavía lejana? ¿Por dónde comenzar? Uy, yo creo que lo primero que es en estos temas es medir, o sea, saber dónde estamos parados, diagnosticar. Es muy distinto saber si tienes un bosque de esclerófico, o un bosque de pinos, o un bosque de monocultivo, o cualquier otra cosa. Y en función de eso, ¿qué puedes hacer? O sea, hay muchas medidas que dependen del diagnóstico que hagas. Y también priorizar. O sea, si no tienes un diagnóstico, tampoco puedes priorizar acciones y puedes gastar recursos en acciones que no van a ser las que tienen el mejor retorno. Pero yo creo que es bien relevante esto porque también se conecta con todas estas nuevas leyes que estaba comentando Daniela, que se alinean mucho con las acciones que uno ya viene llevando. Sí. Y empiezan a conectarse iniciativas que venían de antes con ya, más que el garrote, más con la zanahoria. Empezar a buscar esos incentivos, cómo nos motivamos para ir en una dirección u otra. Y con una coherencia, con el discurso global, digamos, estándares de reporte, con una institucionalidad a nivel local, con el quehacer de las empresas. Así que están pasando muchas cosas y muy auspiciosas. Sí, efectivamente. Ahora, Felipe lo decía, el desafío inicial finalmente es empezar a medir y por eso también, como decía Daniela, una cosa es la ley, pero otra cosa también es lo que puede hacer el sector privado, va partiendo por ahí. Yo creo que ese es el mensaje con el que nos quedamos hoy y que también se están haciendo cosas muy interesantes a nivel de la estructura del negocio, como nos comentabas tú, Facundo. Daniela, Facundo, Felipe, Andrea, ahí a la distancia, les queríamos agradecer por haberse unido a este nuevo encuentro entre KPMG y Pauta, en el que estuvimos revisando los desafíos que existen en torno a la gestión de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cariño, te quería agradecer a ti también por habernos acompañado nuevamente en este encuentro en el que estuvimos revisando la parte de lo que son las políticas ESG. Nos falta todavía ahondar en otras materias, así que esperamos contar nuevamente con tu presencia en una próxima ocasión para seguir en este ciclo que hemos organizado entre KPMG y Pauta. Muchas gracias, Gaby. Un gustazo. Para quienes estuvieron conectando también algunos minutos después, no se preocupen, todo este contenido también va a quedar disponible en la página de Pauta para que ustedes lo revisen también, toda la discusión. Si tuvieron dudas, las pueden hacer saber a través de nuestros canales de redes sociales o también a través de KPMG. Muchas gracias a quienes se conectaron y hasta una próxima ocasión. Esto fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.